Jacksonville Beach, Florida, 11:30 de la mañana. Hola. Hola, sí, soy Kitty. ¿Podrías hacerme un favor enorme y acercarte a casa de Cory a ver si está allí? Es que no aparece y en ella no es normal. ¡Cory! 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 ¿Cory? Todo asesinato tiene una víctima. Toda víctima tiene una historia. Empieza y acaba en la noche mortal. Jacksonville, Florida. El centro es la zona de negocios, es donde están las empresas. Pero cuando cae la noche, la playa contigua funciona como un imán y se llena rápidamente de gente con ganas de fiesta. Las playas parecen resucitar por la noche. Gente de todas partes viene a divertirse y a dejarse el dinero en los establecimientos de la zona, bares, restaurantes. Algunos viven aquí, otros solo están de paso. Se mezclan todos al anochecer. Pero en esas horas es un poco más peligroso salir. Después de la medianoche puede pasar cualquier cosa. No es un buen momento para que un ciudadano normal esté en la calle, porque pasan cosas malas. Y el día después de Acción de Gracias, la policía está a punto de descubrir hasta qué punto pueden serlo. Cory Parker, de 25 años, no apareció a la hora de su turno en la taberna Ragtime. El cocinero acababa de ir a su apartamento. Kitty, 911, llama al Y 911. había descubierto lo que creyó que era la pierna ensangrentada de la víctima a través de la ventana. No lo Hola, sé, no 911. lo sé, no Hay sé una si está emergencia. viva. Creo que le ha pasado algo a una de mis empleadas. Jacksonville Beach envió agentes al lugar. No había muestras de que la entrada del apartamento hubiera sido forzada. Todas las puertas estaban cerradas, pero la ventana de la cocina estaba abierta. Así que 2 policías entraron por ahí. Aquí hay sangre. ¿Hay alguien aquí? No había ningún indicio de que hubiera habido un altercado dentro. No parecía desordenado. Pero la habitación muestra una cara muy distinta. Era como una escena de película de terror. Se veía a una chica joven, aunque era imposible apreciar lo guapa que era. Era obvio que tenía muchísimas puñaladas por la cantidad de sangre que empapaba las sábanas. ¡No! Estaba tumbada en la intimidad de su habitación, sobre una piscina de sangre muerta. Soy la agente Gutiérrez. Tenemos un homicidio. En algún lugar habría a unos padres que no sabían todavía las condiciones en las que estaba su hija. La familia de Cory vive en Rochester, Nueva York. Están destrozados por el asesinato. Era hija, hermana y tía. Iba a la Universidad de Jacksonville y acababa de ser admitida en el departamento del decano. Asistía a 4 clases en la universidad y cuando no estaba allí trabajaba de camarera. Hay salsa de tomate, barbacoa, doble de queso. Sin salsa, por favor. Muy bien, ahora te lo pongo. Cory era una conocida empleada de la taberna Ragtime de Jacksonville Beach. Los empleados se llevaban muy bien. Cory y su mejor amiga, Amy, se conocieron en un bar y enseguida se hicieron inseparables. Nos veíamos casi todos los días. Íbamos a ferias, a subastas, mercadillos. Le encantaba comprar antigüedades. Es muy bonito, ¿no te parece? Sí. Cory era genial. Era esa clase de persona capaz de hacer 100 cosas en un día y así un día tras otro.
Pero entonces alguien le arrebató su vida. Y como ella no podía decir quién lo había hecho, era nuestro deber ir y recoger las pruebas necesarias para encerrar a su asesino. Buenos días. Descifrar la escena de un crimen requiere que comprendamos cómo funciona la mente de un asesino. ¿Ha tocado algo? No, todo está igual. Genial. La primera pregunta que hay que responder en la escena de un crimen no es quién lo hizo. Vale, eso viene después. Lo primero que estudiamos es qué ha pasado. Si no se entiende lo que ha pasado, no se pueden detectar las pistas que se están buscando. ¿De acuerdo? Se mira el cuerpo, se mira la habitación en la que está y se empiezan a hacer valoraciones sobre el asesino. En este caso, las pruebas muestran evidentes indicios de un crimen de tipo sexual. Básicamente, la escena del crimen se reducía a la cama. La dejaron expuesta, como exhibiéndose para quienes la encontraran, desnuda, ensangrentada y con las piernas separadas. ¿Nos enfrentamos a una posible violación? Las heridas de sus manos muestran ¡No! ¡Para! que luchó con su atacante y que hubo un forcejeo. Los detectives creen que el asesino anuló a Corey apuñalándole en el cuello. Había 2 heridas enormes a ambos lados de la garganta de Corey. La mayoría de la sangre brotó de ahí. El deterioro del cuerpo sugiere que Corey fue asesinada la noche antes de Acción de Gracias. Ya habían empezado a aparecer signos de descomposición. Fue el saber que seguramente había estado allí durante todo el día de Acción de Gracias lo que más nos sobrecogió. Este tipo de historia es la peor pesadilla de cualquier padre. Era algo insólito aquí en Jacksonville Beach. Mientras se analiza la escena del crimen, Vale, voy a... los agentes van puerta por puerta para ver si algún vecino aporta alguna información. Hola. Le dije, siento molestarle, ha habido un crimen. Encontramos a una mujer muerta y queremos saber si usted escuchó o vio algo. Hay que analizar cada detalle, seguir cada indicio, cada pista. Uno quiere hacer todo lo necesario para, en algún momento, poder pillar al asesino. La vecina de al lado de Corey, Ashley, está muy afectada. Eran amigas y estuvieron juntas la noche del asesinato. ¡Es perfecta! Has hecho una tarta perfecta. ¡Tachán! Corey estaba deseando pasar una gran noche en la ciudad con sus amigas. Esta noche voy a salir con Tiffany y algunas de las chicas. ¿Podría la salida nocturna de Corey haber provocado su asesinato? Si podemos saber qué hacía en el momento en que fue asesinada, encontraremos a quién la mató. Los detectives empiezan a centrarse en la gente que quería a Corey. Primero se investiga a las personas más cercanas a la víctima, especialmente al marido o amigos. Enseguida descubren que Corey tiene un novio llamado Dave. Llevaba saliendo con su novio unas 3 semanas y media. Les iba muy bien. Parecía que se había enamorado en serio de él. Y claro, había que averiguar dónde estaba el novio. Mientras tanto, Ashley revela un detalle que alarma a la policía. Ella y Corey estaban preocupadas porque creían que alguien les estaba espiando. Ashley dijo a la policía que uno de los vecinos había visto a un hombre mirando por su ventana y por la de Corey en una ocasión. Hey, ¿te has enterado de lo de ese tío, el mirón? Sí. Tengo las cortinas cerradas todo el tiempo. No quiero que nadie me vea, evidentemente. ¡Qué asquerosidad! Me mencionó que creía que una noche había visto a un mirón en la ventana de su habitación. Espiar de noche a través de las ventanas acaba por no ser suficiente y quieren ir un poco más lejos. ¿Ha estado alguien espiando a Corey Parker por la noche? ¿Alguien cuya obsesión por ella hubiera resultado letal? El tranquilo vecindario está consternado por el asesinato. Este no fue un homicidio común. Todas las mujeres tenían miedo. En algún lugar de Jacksonville hay un asesino suelto. Es la única persona que sabe lo que le pasó realmente a Corey Parker en esa noche mortal. Ese día, mientras la mirábamos, prometimos que haríamos justicia a Corey Parker.
A continuación, ¿Y por qué habéis decidido? una discusión, ¿De acuerdo? una llamada nocturna. Cory. Las pistas van apareciendo a medida que se desarrolla la caza del asesino de Cory. La gente más cercana a la víctima, un amigo, o alguien enamorado, o al que hubiera rechazado. Solemos emplear un proceso de eliminación. Bajo la oscuridad de la noche previa al Día de Acción de Gracias, un asesino armado con un cuchillo apuñaló a Cory Parker de 25 años. ¡No! Y la dejó muerta en una cama bañada en sangre. Los homicidios que se producen por la noche, especialmente cuando hay un cuchillo involucrado, siempre adquieren un carácter más siniestro. El homicidio conmociona a Jacksonville Beach. Tiene 20 y pocos, va a la universidad, trabaja y luego lo siguiente que sabes es que alguien se ha colado en su apartamento y la ha matado. ¡No! Siempre he tenido la actitud de, puedes confiar en la gente, pero aquella noche, en gran medida, la perdí. Creo que toda la gente de la zona estaba en shock. Cory era muy conocida. Hola. No se me ocurre nadie que pudiera querer hacerle daño. Pero sin duda alguien lo hizo. Una autopsia podría dar pistas. El cuerpo puede revelar muchas pistas importantes, especialmente si el perpetrador y la víctima tuvieron contacto físico entre ellos. Por supuesto, una prueba clave en estos días es el ADN. Aunque Cory fue encontrada desnuda y colocada en una postura de tipo sexual, ¡no!, la autopsia revela que no ha habido violación. Pero parecía haber muchas marcas de dedos manchados de sangre sobre su cuerpo, allí donde el asesino la había tocado. Y lo normal era esperar que hubiera huellas bajo toda esa sangre. Pero las manchas no contienen huellas. No pudieron conseguir huellas, no había ninguna. Las manchas de sangre sin huellas significan algo para los investigadores. El atacante seguramente llevaba guantes. Lo que indica que hubo premeditación. Estuvo claro desde el principio que el asesino había sido muy cuidadoso. Quizás no lo suficiente. Hay cabellos atrapados entre la sangre pegajosa de la mano de Cory. Se envían para una prueba de ADN junto con sangre de la escena del crimen. El equipo forense también decide analizar un singular mechero de oro. Nadie recordaba haberla visto usar ese tipo de mechero. Estaba en el suelo, al lado de la cama. Es el clásico mechero que tienes que abrir y que funciona con gasolina. La idea era que quien fuera que lo hubiera usado tendría que haber dejado restos de piel en él. Las heridas de Cory señalan algo terrible. La apuñalaron más de 100 veces. Y eso no es todo. El asesino de Cory marcó y cortó su cuerpo incluso después de que muriera. ¿Por qué seguir hiriéndole? Muy raro. Para el asesino había sido un juego. El horrible y humillante trato hacia la víctima señala a un asesino con ansias dominantes. Cuando se pasa tanto tiempo con el cuerpo, eso indica que el agresor podría conocer los horarios cotidianos de la víctima. Caben dos posibilidades. O algún desconocido la acosaba, la observaba y la estaba acechando, o alguien que la quería y que en un momento dado se enfadó mucho con ella al final se lo hiciera pagar. Pero ¿cuál es la correcta? Siempre se investiga primero el móvil pasional. Los detectives buscan al novio de Cory, Dave. Salieron durante varias semanas antes de que la asesinaran. Pero la policía descubre que no pudo haber cometido el crimen. Tiene una coartada sólida. Averiguamos que estaba con su padre pasando el Día de Acción de Gracias en Pensacola, así que pudimos descartarle sin dudar. Entonces, ¿quién mataría a Cory Parker? ¿Por qué alguien mataría a Cory Parker? Entonces vas ampliando tus miras y empiezas a pensar en gente con la que trabajaba o que vivía a su alrededor. La última vez que alguno de los compañeros de trabajo de Cory en la taberna Ragtime la vio fue la víspera del día festivo. Cory y su amiga Tiffany estuvieron en el bar Ritz.
La noche que precede al Día de Acción de Gracias en Jacksonville es una de las más animadas del año en cuanto a bares se refiere. Tiffany dijo que Cory llegó al Ritz sobre las 11:30. Sin pretenderlo, Cory llamaba la atención. Cory era una auténtica belleza. Habitualmente llevaba tacones de 10 centímetros, así que aparentaba medir más de 1,80. Era muy cariñosa, todo el mundo quería estar con ella. Tenía una personalidad magnética. Tiffany y Cory pasaron 1 hora y media en el bullicioso Ritz. Pero Tiffany le cuenta a la policía un inquietante encuentro que Cory tuvo en el bar. Tiffany nos dijo que Cory había tenido un breve encuentro con un hombre llamado Scott. Empezó con un empujón, algo accidental. Cory y Scott estuvieron hablando. Intercambiaron un par de frases. No me toques, ¿vale? Tiffany lo describió como un leve rifirrafe con Scott. Todos los encuentros, especialmente los que son en tono negativo, son muy importantes. Tiffany y Cory se fueron del Ritz cerca de la hora del cierre, sobre la 1:30 de la mañana. Cory estaba sola. Fue hacia su coche en el aparcamiento. Pero más tarde, esa misma noche, Tiffany llamó a Cory para preguntarle una cosa. Oh, Cory. Tiffany dijo que había llamado a Cory y que había hablado con ella, pero que sonaba como si estuviera dormida, y le colgó. Esto intriga a los detectives. El médico forense cree que Cory ya estaba muerta cuando se hizo la llamada. No encajaba. Añaden a Tiffany a la larga lista de gente a la que investigar. Durante semanas, los inspectores tratan de descartar sospechosos. Revisan los interrogatorios y recogen muestras de cabello de varias personas de interés para poder compararlos con los que hallaron en la escena del crimen. Mientras tanto, la sangre del fregadero y del alféizar de la ventana ha sido analizada y los resultados apuntan una pista crucial. Varias de las muestras que recogimos pertenecían a Cory Parker, y luego había 1 o 2 que eran desconocidas. Significa que el asesino sangró. Al estar apuñalando a alguien, sin querer, se le puede ir el cuchillo y el asesino se hiere a sí mismo. Pero las técnicas de ADN no están aún lo suficientemente desarrolladas como para extraer más información de esas muestras. No tenían suficiente información como para poder obtener un resultado. Así que seguimos investigando. Mientras los detectives se dan prisa en averiguar quién podría querer muerta a esta chica tan especial, saben muy bien que el asesino les lleva ventaja. El paso del tiempo se convierte en una ventaja para el asesino. A continuación, una pista inesperada dirige a los detectives a alguien en quien nunca hubieran pensado. Esta persona tenía la excusa perfecta para observarla día tras día. Para Cory Parker, de 25 años, el Día de Acción de Gracias empezó con una divertida tarde de amigas en el bar Ritz de Jacksonville Beach, Florida. Terminó en asesinato. El caso es desconcertante. Era un misterio. Nadie podía imaginar el motivo. Había varios individuos que eran personas sospechosas. Trabajábamos sobre ellos sin descanso. Pero la pista de Scott, el hombre con el que Cory tuvo un encontronazo en el Ritz, no lleva a ninguna parte. Y los detectives no consiguen dar con el misterioso voyeur. Algunos de los residentes habían expresado preocupación por tener un mirón en el vecindario, pero la descripción no era muy detallada. ¿Recuerdas algo más de...? Pero Tiffany, la amiga con la que Cory estuvo en el Ritz, sigue interesando a los detectives. Hablé con ella otra vez después de eso. Tiffany dijo que había llamado a Cory y que había hablado con ella, pero obtuvimos el registro telefónico de Tiffany y la de Cory no figuraba. También parece saber detalles sobre el homicidio que la policía ha ocultado deliberadamente al público. Le contaba a la gente cómo había sido asesinada Cory Parker, así que sospechamos que ella podía haber estado allí. Eso llevó a los detectives a pensar que sabía más de lo que admitía.
El interés hace que Tiffany se vuelva precavida. Se cerró en banda y básicamente se negó a cooperar. Mientras tanto, alguien más ha levantado sospechas. Uno de los compañeros de trabajo de Cory en la taberna Ragtime. Había un lavaplatos que estaba enamorado de Cory y que a veces le hacía comentarios molestos. Estás increíblemente buena. Tío, estamos trabajando. Déjame en paz. Quería tener una cita con ella. No era el tipo de persona con el que ella se habría liado. ¿Conocías a Cory Parker? Sí. Para los detectives parece tener una fijación excesiva con la víctima. Su entrevista fue bastante rara. Hablaba de Cory en una especie de tono obsesivo. La echo de menos. Les contó una extraña visión o sueño que había tenido en el que aparecía Cory Parker y que tenía connotaciones sexuales y detalles violentos. A veces tengo sueños raros con ella, incluso ahora. Habló de cómo habría matado a Cory si lo hubiera hecho él. Hubiera usado un cuchillo. Había coincidencias llamativas con lo que había ocurrido realmente en la escena del crimen. Pero su pelo no coincidía con ninguno de los recogidos en el lugar de los hechos. No hay ninguna evidencia física que le conecte con la escena del crimen. Así que al final tuvimos que descartarle como sospechoso. Cuando descartábamos un sospechoso, había una persona menos en la que fijarse, pero había otra a la que necesitábamos encontrar. Tras meses de exhaustiva investigación, el asesinato de Cory sigue siendo un misterio. Una persona tan inocente había sido asesinada de manera brutal y pasaba el tiempo sin resolverse. El caso ya casi no se mencionaba en las noticias. La investigación se había estancado. Como alguien que quería y se preocupaba por Cory, quería que alguien pagara por ello. El detective Carlyle se ha prometido a sí mismo que encontrará al asesino de Cory. Repasas el material día sí y día también. Tu deber está siempre ahí. No puedes detenerte. Le importaba mucho resolver el caso. El primer aniversario de la muerte de Cory se acerca. Los detectives siguen sin tener pistas sólidas. Pensé, tengo que hacer algo para remover este caso. Tengo que volver a salir ahí fuera. El detective Carlyle preparó un cartel solicitando información y lo puso por toda la ciudad. El padre de Cory y un amigo aportaron $20.000 por cualquier pista que llevara a un arresto. El dinero incentiva a la gente a dar un paso adelante cuando normalmente no querrían implicarse. Lo siguiente que supimos es que la playa se había inundado de carteles de Cory con la oferta de una recompensa. No podía salir sin ver 5 de ellos, mínimo, en la zona. Las fotos de la atractiva chica reactivan el caso. Fue como desatascar una tubería. Todo fluyó después de eso. Todo fluyó en una dirección, en dirección al asesino. Pero es una conversación casual entre amigos lo que lleva a la mejor pista de este caso. Unos compañeros de trabajo de un conocido restaurante se juntan y terminan hablando sobre el asesinato. ¿Has visto los carteles que han puesto? ¿Los del asesinato? Pobre chica, no sé quién podría hacer algo así. Y se acordaron de un chico que trabajó con ellos. Va a sonar súper raro, pero... ¿y Denny? Robert, ¿tú crees? Solo era un niño. Y parecían recordar que por aquel entonces actuaba de una manera extraña. ¿Recuerdas lo sensible que era? Estaba muy nervioso en Acción de Gracias. Por la época en la que se cometió el asesinato, lloraba de repente, sin razón, temblaba, no era él mismo. Y una persona añadió, vivía cerca de Cory Parker. Vivía cerca de Cory Parker. No sabía que vivía cerca de ella. ¿Dónde vivía? Pues vivía en la casa de al lado. Y entonces una de las personas dijo, pues a mí me hablaba de una chica a la que observaba. Dijo que le gustaba espiar a alguien por la ventana. No gusto mucho a las chicas. No tengo que... ¿Qué quieres decir? Pues que hay alguien a quien me gusta mirar, nada más. Eso despertó la alarma en ellos. ¿Crees que ha podido asesinarla? Pensaron, podría haber estado involucrado en el crimen. El extraño compañero de trabajo es Robert Denny,
Tenía 17 años en el momento del asesinato. Vivía con un compañero mayor de edad. Sus padres estaban en otro estado y la gente con la que trabajaba creía que era bastante raro. Los detectives se quedan pasmados al constatar que Denny había sido interrogado cuando investigaron al vecindario. Uno de los detectives había hablado con Robert Denny el día después de que se encontrara el cuerpo. Su apartamento estaba solo a 9 metros de la ventana y de la puerta de Cory. Pero nunca les había parecido sospechoso. Robert Denny se fue de Jacksonville hace un tiempo, ¿Eres la hermana de Robert Denny? pero tiene una hermana en la ciudad. Robert hacía cosas raras. La hermana de Denny le describe como problemático. Había vivido con ella durante un tiempo. Pero tuvo que echarle de casa porque tenía un comportamiento extraño. Mi marido y yo le llamábamos acosador nocturno. Estaba despierto a las 2, 3, 4, 5 de la mañana. Luego dormía casi todo el día. Al final ella le pilló observándola a través de la ventana de su habitación. La verdad, me asusté. Pero lo que dice después sorprende más aún a los detectives. ¿Sabéis lo de mi otro hermano? No. Patrick Denny. Dijo que Robert tenía un hermano mayor y que estaba en la cárcel con cadena perpetua por asesinato. Violó y asesinó a una mujer cuando tenía 15 años. ¿Qué edad tenía Robert entonces? Tenía 8. El hermano de Robert Denny había cometido en Texas un asesinato increíblemente parecido al asesinato de Cory Parker. Teniendo en cuenta el número de puñaladas. Demasiadas coincidencias. Era muy misterioso. ¿Crees que tu hermano Robert podría ser capaz de un crimen así? Odio decir esto, pero tengo que admitir que sí. Robert Denny es de repente el principal sospechoso de este caso. No sé dónde está ahora mismo. Su hermana dice que la última vez que supo de él fue por email. Entonces hicimos que el departamento rastrease ese email hasta un domicilio al este de Maryland. Sí, hola, soy Carlyle. Acabo de tener una conversación muy interesante. Mientras Tiffany sigue siendo persona de interés, el foco cambia ahora hacia Robert Denny. Era un sospechoso muy sólido. Mientras los detectives buscan a Denny, revisan todas las pruebas halladas en la escena del crimen. Entre los cabellos encontrados, hay uno que es totalmente distinto al resto. Ese en particular era muy diferente al cabello de la víctima. Contenía parte de la raíz. El bulbo piloso es la parte del pelo que contiene la información de ADN más precisa. Si Denny es el asesino, su ADN coincidirá con el del cabello. Tomamos la decisión de ir al este de Maryland a encontrarnos con Robert Denny y ver si conseguíamos que nos diera voluntariamente una muestra de ADN. Nos coordinamos con un solo propósito. Por fin la investigación avanzaba en una dirección. Y ahí era donde estaba nuestro asesino. Y había un detalle profundamente inquietante sobre Robert Denny. Su hermano, Patrick Denny, había cometido un asesinato a los 15 años. La víctima fue una mujer a la que apuñaló 97 veces. Los detectives estuvieron toda la noche reconstruyendo el asesinato más brutal de su historia reciente. La escalofriante naturaleza del crimen, las múltiples heridas de cuchillo que a su hermano le hubieran cogido y condenado a través de una prueba de ADN, lleva a la policía a pensar que Denny puede haber planeado esto para demostrar que es más listo que su hermano. El detective Bill Carlyle viaja 1.300 kilómetros hasta Maryland, donde vive ahora Denny. Se nos pasó. El inspector forense Lou Eliopoulos se reúne con él. Sí. El equipo tiene un objetivo. Tenemos que conseguir el ADN de Robert Denny y sin que se dé cuenta de que es sospechoso. Pero ¿por qué iba Denny a hablar con la policía o dar voluntariamente una muestra de ADN? Si es el asesino, evidentemente él sabe que lo es. Teníamos que idear un plan alternativo en el caso de que no quisiera darnos la muestra. Tendrán que engañarle. Se ideó la trampa cuidadosamente. Se inventan una historia para hacer que colabore en una investigación falsa. Vamos a inventarnos un delito que evidentemente él no cometió, para que piense, oh, esto yo no lo hice, voy a cooperar.
Así que le decimos, Robert, ha habido un asalto en tu vecindario. Han herido gravemente a un hombre. La descripción del sospechoso encaja con la tuya. Creemos que el sospechoso se hizo daño al atacar al individuo y sangró. ¿Te importaría enseñarme las manos por delante y por detrás? Sí, no hay problema. Muchas gracias. Agradecemos tu colaboración. Para estar seguros de todo, ¿te importaría que recogiéramos una muestra de tu ADN? Pero en el momento en que mencionan el ADN, el comportamiento de Denny cambia por completo. Y empieza a decir, veo esos programas de televisión todo el rato. Y parece que queréis pruebas contra mí. Me lo quiero pensar. Yo pensé, oh, demonios, no se lo está tragando para nada. Los detectives saben que es el momento de pasar al plan B. Así que le dimos una botella de agua. ¿Agua? Sí, claro, gracias. Pensamos que podíamos conseguir su ADN del borde de la botella. Pero Denny no llegó a abrir el agua. Entonces volvimos a intentarlo. Sabíamos que Robert fumaba. Así que le dijimos, si necesitas un descanso para fumar o algo, puedes hacerlo, ¿vale? Y él dijo, sí, gracias. El equipo espera recoger la boquilla del cigarrillo de Denny, pero al acabarlo... Queríamos recoger su ADN de la boquilla del cigarro, pero la quitó y se la puso detrás de la oreja. Por supuesto, a esas alturas nos estábamos volviendo locos porque se negaba a darnos la muestra de ADN. Se puso la boquilla detrás de la oreja. ¿Quién hace eso? Luego vuelve a entrar en la sala de interrogatorios. Antes de que te vayas, tienes que firmar estos 3 informes de aquí. Solo dicen que has rechazado darnos una muestra de ADN de momento. Así que firmó los 3. Cierra los sobres y eres libre de irte. Quería que lamiera el sobre para conseguir su ADN del sobre cerrado. Dobla los papeles, los mete en el sobre y me mira. Tío, esta es la tercera vez que intentas conseguir que ponga mi boca en algún sitio. Primero la boquilla del cigarro, luego la botella de agua y ahora los sobres. Tío, mírate. ¿Quieres algo más de mí? Que tengas un buen día. Nos había pillado pese a que tenía 19 años. Básicamente les estaba diciendo, pringados, soy más listo que vosotros. El equipo está convencido de que Denny es el asesino. Era nuestro hombre, no teníamos ninguna duda. Pero solo el ADN puede demostrarlo. Nos hicimos a la idea de que llegados a ese punto nos teníamos que quedar en Maryland hasta conseguir la muestra de ADN. Comienzan a vigilar a Robert Denny. Nos apostamos en su lugar de trabajo y le observábamos. Pero Denny parece saber que está en el punto de mira de los detectives de Jacksonville. Salía cada 40 o 45 minutos a fumarse un cigarro, pero arrancaba la boquilla del cigarro y se la llevaba como diciendo, que os den, no vais a conseguir mi ADN. Pero al final, Denny comete un error. ¿Ha escupido? ¿Qué? Dios mío, está escupiendo. Sí, lo ha hecho. En un momento dado, los chicos de la oficina del sheriff del condado estaban mirando por los prismáticos y dijeron, oh, Dios mío, está escupiendo en el suelo. Tal vez la presión haya hecho mella en Denny y al final baja la guardia. Oh, lo ha vuelto a hacer. Y luego escupió 5 veces más. Pensamos, oh, Dios mío, esto es un regalo. Le tenemos. Tío, ya le tenemos. ¡Sí! Estábamos pletóricos. Pensábamos, Dios mío, ya está. Cuando Denny se va del trabajo, el equipo pasa a la acción. Nos benefició que acababa de llover un poco y la saliva se había quedado asentada ahí, sobre la capa de agua. Si alguien tiene que arrodillarse y recoger un escupitajo que podría ser del presunto asesino, ese será el detective Carlyle. Creo que le tenemos. 7 muestras de saliva de Denny son custodiadas esa noche en el departamento de policía. Al día siguiente, el detective Bill Carlyle en persona las lleva al laboratorio del FBI en Washington, D.C. Tan pronto como lo recogimos y lo llevamos a analizar, solo teníamos que volver a Jacksonville con una sonrisa. Pero la sonrisa esconde preocupación. Si el ADN no coincide, no pueden arrestar a Denny. Mantuve los dedos cruzados. A continuación, un encuentro cara a cara estrecha el cerco alrededor de Robert Denny.
Sabíamos que alguien que había conseguido escapar durante tanto tiempo era inteligente, podía burlar a la policía, así que ¿cómo coger a Robert Denny? Cory Parker pasó la noche previa al Día de Acción de Gracias de fiesta con sus amigas. Después fue brutalmente asesinada en una noche mortal. Han pasado más de 2 años y el arresto de su asesino depende de un poco de saliva, cabellos y 3 poderosas letras: ADN. Los inspectores esperan fervientemente que el ADN extraído de la saliva de Robert Denny coincida con el encontrado en la escena del crimen. Todo descansa en la raíz de un misterioso cabello. Para que el pelo contenga un fragmento de la raíz, tiene que ser arrancado a la fuerza. Es el mejor análisis de los posibles, porque el bulbo piloso contiene mucho más ADN que el resto del cabello. Cory Parker probablemente le tiró del pelo a su asesino mientras luchaba por su vida. Ahora, el FBI compara el cabello y la saliva. Normalmente el ADN tarda un mes, pero el técnico del FBI me aseguró que se pondría con ello de inmediato. Tenemos una muestra viable, así que tiene buena pinta. Me dijo: Billy, soy bastante optimista, creo que podemos obtener un resultado. Te llamo en cuanto tenga los resultados. Muy bien. Yo dije, mantendré los dedos cruzados. En solo 2 semanas, una llamada de teléfono lo confirma. Detective Carlyle, ¿en qué puedo ayudarle? Un analista de ADN me llamó y me dijo: tenéis una coincidencia positiva. El ADN del cabello encontrado en la escena del crimen es el mismo que el ADN encontrado en la saliva de Robert Denny. Solo había una persona entre 2.100 millones de individuos que podía tener ese ADN, y era él, el único entre 2.100 millones. ¿O lo había hecho Robert Denny o un alienígena? ¿El mismo tío? Sí, hay que cogerle. Hay que ponerse a ello. Sabíamos que teníamos a Robert Denny en la escena del crimen. Ya estaba listo para conseguir una orden, meterme en un avión, ir hasta allí y arrestarle. Pero la abogada del Estado, Angela Cory, necesita que los detectives estrechen el cerco un poco más. Así que volví y miré el resto de las pruebas. El asesino tenía que haber salido por la ventana de la cocina y teníamos sangre en el alféizar. Los test iniciales de aquella sangre solo revelaron que parte era de Cory y parte era de alguien desconocido. Pero en el año 2000, la técnica de ADN es mucho más sofisticada. Un analista hace nuevas pruebas y consigue una coincidencia. Una identificaba a Cory Parker, la víctima, y la segunda identificaba a Robert Denny. La prueba del ADN contra Denny es sólida. Carlyle cierra oficialmente el expediente abierto a la amiga de Cory, Tiffany, seguro de que no tiene nada que ver con el crimen. Barajamos su nombre, pero no había ADN suyo entre las pruebas analizadas del lugar del crimen. La llamada nocturna a Cory probablemente había sido a un número equivocado. Admitió que estaba usando la marcación rápida para llamar a un montón de amigos y que pensó que había hablado con Cory, pero seguramente no lo hizo. ¿Qué hay de lo que sabía Tiffany sobre la escena del crimen? Resulta que había recibido información desde dentro. Conocía a un hombre que trabajaba en una de las patrullas y había obtenido la información de él. Con todos los ojos puestos en Denny, hay algo que preocupa. Sabíamos que no iba a confesar. Pensaba que era más listo que la policía. ¿Y si Denny de repente declara que la víctima y él se conocían? Ahora que lo mencionas, sí que estuve allí. Nos tomamos un vino juntos en un par de ocasiones. Una vez me corté la mano con una copa mientras fregaba los cacharros. Podría salir con cualquier excusa para justificar la presencia de su cabello. Por ejemplo, mantuve relaciones con ella. Carlyle necesita que Denny declare no haber estado jamás en el apartamento de Cory. Decidimos intentar pillarle a través de una contradicción. Si no consigues que lo admitan, consigue que lo nieguen totalmente. Un experto en perfiles psicológicos cree que Denny es de naturaleza dominante y que tendrá la guardia más baja con una detective femenina, especialmente si actúa como si fuera inexperta. Teníamos a una mujer, la detective Kingston. Era muy inteligente, pero podía hacerse la tonta. Le pusimos un micro. Fue hasta la puerta. Hola, ¿qué tal? Soy la detective Katie Kingston, de la policía de Jacksonville. ¿Cómo estás? Hola,
Ella le dijo, me han mandado los inspectores del caso a entrevistar a la gente. Tenemos un sospechoso en mente, pero necesitamos tu declaración. Y él respondió, claro. Genial. Estaba hablando con él y actuando en plan, ¡oh, vaya! A ver si consigo aclararme con esto. ¿Conocías a la víctima, Cory Parker? No. Vale, así que nunca has estado en el apartamento de Cory Parker, ni has hablado con ella, ni siquiera de esas típicas cosas de vecinos, ¿no? La verdad es que nunca hablé con ella. Negó haber tenido algún contacto con Cory Parker. No habría entonces razón alguna para que se hubieran encontrado sus fluidos, y al final eso fue lo que le hizo caer. De acuerdo, lamento si te he hecho perder el tiempo. Lo siento mucho. La detective Kingston estaba emocionada de vuelta al coche. Decía, le tenemos, le tenemos. Casi 2 años después del crimen, el asesino de Cory Parker es arrestado. Robert Denny, Sí. tengo una orden de arresto por el asesinato de Cory Parker. ¿Asesinato? Yo no he hecho nada. Tienes derecho a un abogado. ¿Qué? Todo ¿Qué? lo que digas puede ser y será utilizado en tu contra ante un tribunal. no la maté. Tienes derecho a... Y se quedó completamente blanco. Yo no he matado a nadie. Dijo, yo no he matado a nadie, yo no he matado a nadie. Pensaba de verdad que había borrado su rastro. ¿Por qué lo hizo Denny? ¿Estaba imitando a su hermano? Las similitudes en el número de puñaladas y la maldad que empleó. Se comentó que Denny lo hizo deliberadamente para superar a su hermano. Hasta el día de hoy, el equipo sigue sin saber qué motivó a Denny. Cory Parker no hizo nada imprudente. Estaba con una amiga. Volvió a casa y cerró la puerta. Y aún así, no fue suficiente para protegerse del mal que le acechaba al otro lado de la puerta. Su apartamento estaba solo a 9 metros. Creo firmemente que era él el que la espiaba por la ventana durante la noche. Él era el voyeur. Tal vez Denny sintió la necesidad de acercarse a Cory. Creo que en algún momento decidió acercarse a ella, pidiéndole salir o intentando hablar con ella. Creo que fue rechazado y no se lo tomó bien. Y esa fue la razón de su rabia. Tal vez, cegado por la furia, observó a Cory y esperó una oportunidad para colarse en su casa. Se discutió si el asesino ya estaba o no en el apartamento de Cory Parker, escondido. Esperó Denny en el armario y sorprendió a Cory mientras dormía. Creo que le puso un cuchillo en el cuello e intentó violarla. Ella se defendió. Creo que intentó reducirla inmediatamente apuñalándola en el cuello. Y entonces, una vez muerta, decidió quedarse un rato con el cuerpo. El juicio dura 3 semanas. Las pruebas contra Denny son abrumadoras. ¿Cómo explicas que hubiera pelos tuyos en el cuerpo ensangrentado? Las pruebas físicas le tenían pillado. Denny es condenado por asesinato en primer grado tras 45 minutos de deliberación. Robert Denny dejó claramente su rastro en la escena del crimen. Es declarado culpable. Robert Denny pasará el resto de su vida en prisión en el estado de Florida, que es donde debe estar. Aunque estén satisfechos con la condena, la pérdida de Cory Parker sigue martirizando a aquellos involucrados en el caso. Llegué a sentirme cerca de aquella víctima aunque nunca la conocí. Siempre llevaré este caso cerca de mi corazón. Cory Parker era una joven preciosa e inquieta. Nunca sabremos lo que pudo haber hecho con su vida. Pienso en ello todo el tiempo. Siempre me pregunto qué habría sido de su vida. ¿Habría tenido hijos? No lo sé. Todo podría ser muy diferente si ella aún estuviera aquí.